Algunas personas, especialmente de otros grupos religiosos que no pertenecen a la religión católica, creen que los católicos no leen la Biblia. Pues yo les digo que en parte es cierto. Algunos no leen la Biblia, pero también hay católicos comprometidos en su fe y leen la palabra constantemente. Entonces no podemos generalizar. Digamos, en sus grupos hay personas que la leen y posiblemente hay personas que no la leen. Entonces no podemos generalizar ahí. Ahora también hay muchos que no conocen su congregación y tampoco leen la palabra. Entonces eso es relativo. Pero nosotros los católicos, que de alguna u otra manera estamos comprometidos en nuestra fe, y cuando tenemos el tiempo necesario, sí leemos la palabra y la meditamos. Vamos a leer. 8 de agosto, sábado, 18ª semana del tiempo ordinario, memoria obligatoria. La primera lectura la vamos a hacer del libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 4. El justo por su fe vivirá. Lectura de la profecía de Habacuc. Señor, ¿no eres desde siempre mi Dios? Oh Santo, que no murmuramos. Señor, lo pusiste para sentenciar. Oh Roca, lo estableciste para juzgar. Tus ojos, puros para contemplar el mal, no soportan ver la opresión. ¿Por qué pues ves a los traidores y callas cuando el malvado se traga al justo? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles sin dueño. Los atrapa a todos con su anzuelo, los arrastra con su red, los amontona en su barca, contento y alegre. Por eso ofrecen sacrificios a su red e incienso a su barca, pues en ellos tienen su sustento, su ración y comida abundante. ¿Seguirá vaciando su red, asesinando pueblos sin compasión? Aguantaré de pie en mi guardia, me mantendré erguido en la muralla y observaré a ver qué me responde como replica a mi demanda. Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a leer los Salmos. No abandonas a los que te buscan, Señor. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orden con justicia y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Tañan en honor del Señor, que reside en Sión. Narren sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Segunda lectura. Aclamación. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Vamos a leer el Evangelio de Mateo,
capítulo 17, versículos del 14 al 20. Si tuvieran fe, nada les sería imposible. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo a nosotros? Les contestó: por su poca fe. En verdad les digo que, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada le sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. La escena es cruda. Un padre desesperado, discípulos impotentes y un Jesús que muestra una frustración divina ante la falta de fe. No es una reprimenda gratuita, sino el señalamiento de un vacío espiritual. Los discípulos intentaron actuar por inercia, confiando quizá en fórmulas o en su cercanía física con el Maestro, olvidando que el poder no les pertenecía. Esta incredulidad es el veneno que paraliza la misión. La fe que Jesús exige no es un sentimiento efímero, sino una adhesión radical que preside de aspavientos. La metáfora de la semilla de mostaza desarticula nuestra lógica cuantitativa. La fe no se mide por volumen, sino por autenticidad. Mover una montaña no es un truco de magia, sino la consecuencia de permitir que la voluntad de Dios opere sin las trabas de nuestra soberbia. Cuando el discípulo intenta sanar sin estar injertado en Cristo, el resultado es la esterilidad frente al mal. La autoridad sobre lo demoníaco no emana de un cargo ni de una técnica, sino de esa pequeñez que reconoce la omnipotencia del Padre de. Si nos sentimos estancados ante problemas que parecen inamovibles, la pregunta de los apóstoles sigue vigente: ¿por qué nosotros no pudimos? La respuesta de Jesús duele pero libera. Falta esa fe mínima pero absoluta que permite que lo imposible se vuelva terreno cotidiano de la gracia. Solo quien sabe nada ante Dios puede desplazar los montes del orgullo y la desesperanza. Un padre que se arrodilla con su dolor. El Evangelio nos presenta a un padre que se acerca a Jesús, se arrodilla y le pide ayuda por su hijo. Viene cargando una preocupación profunda. Su hijo sufre mucho, cae en el fuego, cae en el agua, vive expuesto al peligro. Es el dolor de quien ama y se siente impotente. Esta escena toca una experiencia muy humana. Hay sufrimientos que duelen más cuando los vemos en alguien que amamos. Un hijo, un familiar, una persona cercana que atraviesa una enfermedad, una crisis, una adicción, una tristeza, una confusión. A veces no sabemos qué hacer.
Intentamos ayudar, buscamos caminos, pedimos apoyo, pero sentimos que no alcanza. Ese padre hace lo más importante, lleva su dolor a Jesús. No se queda solo con su angustia, no disimula su impotencia, se arrodilla y pide misericordia. Hay momentos en los que la fe comienza así, no con grandes seguridades, sino con una súplica humilde: Señor, ten compasión. Cuando nuestras fuerzas no alcanzan, el Padre cuenta que llevó a su Hijo a los discípulos, pero ellos no pudieron curarlo. Esta frase revela una limitación dolorosa. Los discípulos, llamados a continuar la misión de Jesús, se encuentran con una situación que los supera. No tienen fuerza suficiente, no logran responder a ese sufrimiento. También nosotros experimentamos nuestros límites. Como padres, docentes, servidores, amigos, creyentes, muchas veces quisiéramos sanar, cambiar o resolver más de lo que podemos. Y cuando no lo logramos, aparece la frustración. A veces incluso intentamos actuar en nombre de Dios, pero sin suficiente fe, sin oración profunda, apoyándonos demasiado en nuestras propias fuerzas. Jesús no quiere discípulos autosuficientes. Quiere corazones que aprendan a depender de Él. Nuestra misión no nace solo de capacidades humanas, sino de una unión viva con el Señor. Cuando esa unión se debilita, podemos hacer muchas cosas por fuera, pero con poca fuerza interior. Una fe pequeña, pero verdadera. Jesús habla de la fe como un grano de mostaza. Es una imagen muy consoladora. No pide una fe enorme, perfecta, sin dudas ni fragilidades. Habla de algo pequeño pero vivo. Una semilla diminuta puede guardar una fuerza inmensa si está realmente viva. Esto nos anima. A veces miramos nuestra fe y la sentimos pobre, rezamos poco, dudamos, nos cansamos, nos cuesta confiar, sentimos que no estamos a la altura. Pero Jesús no desprecia lo pequeño. Lo importante no es aparentar una fe grande, sino cuidar una fe verdadera, humilde y abierta a Dios. Una fe como un grano de mostaza puede mover montañas, no porque convierta a Dios en instrumento de nuestros deseos, sino porque nos une a su poder y nos abre a lo que humanamente parece imposible. La montaña puede ser un miedo, un pecado repetido, una herida familiar, una tristeza antigua, una falta de perdón, una situación que parece cerrada. Con Dios, incluso lo que parece inmóvil puede empezar a cambiar. Volver a la oración confiada. En la memoria de Santo Domingo, esta palabra nos recuerda la fuerza de una fe alimentada por la oración y entregada al anuncio del Evangelio. Santo Domingo comprendió que no basta hablar de Dios, hace falta vivir unido a Él, interceder, buscar la verdad y servir con un corazón encendido. El Evangelio de hoy nos invita a revisar dónde estamos apoyando nuestra confianza. Tal vez estamos intentando mover montañas solo con nuestras fuerzas. Tal vez cargamos dolores familiares sin presentarlos de verdad al Señor. Tal vez nos desanimamos porque nuestra fe parece pequeña. Pidamos la gracia de volver a Jesús con humildad. Como aquel Padre, llevemos ante Él a las personas y situaciones que nos duelen. Como discípulos, reconozcamos que necesitamos una fe más profunda y como la semilla de mostaza, dejemos que Dios haga crecer
en nosotros una confianza pequeña, pero viva, capaz de abrir caminos donde parecía no haber salida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.